Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde me estén viendo. Mayra Castillo, asesora de educación superior, y este es mi podcast. Bienvenidos a un episodio más. Muchísimas gracias. Si ya se suscribieron, se los agradezco eternamente. Asegúrense de, mientras están viendo el video, si les gusta el contenido, recuerden de darle el like, por favor. Ya tengo más de 2,000 seguidores. Muchísimas gracias a todas esas personas que cada sábado vienen y están listos para escuchar un episodio. Saluditos a mi mamá, que siempre está constante, a mi esposo, igual que siempre está al constante de escuchar cada episodio, cada sábado por la mañana. Es de lo primero que me preguntan. Si ya publiqué ese episodio, a ellos les encanta la información que estoy compartiendo, se les hace muy valiosa. Saben que es un proyecto muy especial para mí, igual mi hermana Raquel. Muchísimas gracias por estar ahí al pie de cañón y seguir dándome porras con este proyecto al igual. Saludos a mis otros hermanos que también me ven, a mi hermana Nilsa desde México, un saludote, a nuestra gente de allá del rancho de Michoacán, de San Marcos Matujeo, también un saludote. Muchísimas gracias. Tengo hoy de invitada a una chica que conocí recientemente, y digo recientemente, hace como 2, 3 años, aunque creo que ya la conocía, pero la comencé a conocer un poquito más mientras trabajaba yo con el programa de educación migrante. Anabel Oseguera, y nos va a hablar un poquito ella sobre el trabajo que ella hace. Anabel la conocí en este programa que aquí en el área conocemos como las madrinas, aunque en inglés ahora ya es el Maternal and Child Health Consortium. Tienen programas para padres. Es uno de mis programas favoritos aquí en el área porque también enfoca mucho en la educación, pero en este caso es en la educación de los papás, que para mí también es muy importante porque nosotros como papás, como mamás, sabemos que no, aunque existen libros de información, libros de cómo ser mejor papás o mejor mamás, en realidad no comenzamos a ser buenos papás o buenas mamás hasta que ya somos padres. Y siempre nos equivocamos mucho, y siempre es bueno tener quien en la comunidad nos ayude a ser un mejor papá, una mejor mamá, a lidiar con los problemas que estamos lidiando actualmente con nuestros hijos y en especial porque es con niños de a temprana edad, de pequeña edad, donde para mí también es muy, muy importante que los niños comiencen a recibir visitas diarias en su casa, en especial si son niños que están creciendo con mamá en casa, lo cual crea un vínculo muy hermoso con la mamá, pero los niños y las mamás también necesitan un poco de distracción y un poco de aprendizaje, tanto el niño como la mamá, de cómo ser mejor mamá para ese niño. Y en esa educación les van enseñando cosas que muchas veces ni las mamás nos esperamos que vamos a recibir información, en especial cuando se refiere a niños con necesidades especiales, algo que ya platiqué en otro episodio. Muchas veces no nos damos cuenta hasta que ya es demasiado tarde de que nuestro niño o nuestra niña quizás tenga algún problema del habla, quizás no escuche bien, quizás tenga un problema para la lectura, para la escritura o hasta para agarrar un lápiz. Y eso más adelante va a traer más dificultades en las escuelas, en la escuela primaria y todavía más adelante. Y eso va a hacer que el alumno muchas veces se frustre por esa falta de aprendizaje que no está recibiendo bien porque nunca fue diagnosticado con alguna necesidad especial. Y con el programa de madrinas, con MCHC, ellos tienen esa posibilidad de ver a esos niños, a esas mamás en casa. También sé que tienen programas para papás, que también es todavía aún mejor, porque los papás también hay veces que decimos, la mamá es la que se queda en casa y es la que cuida del niño mientras el papá trabaja, pero sabemos que si un niño tiene el apoyo emocional de un papá y un papá es un muy buen papá, ese niño todavía va a tener muchísimo más éxito. Así es que para mí es un placer tener aquí conmigo a Anabel, que nos va a contar más sobre ella misma, sobre su historia personal y ya al final nos va a hablar un poquito más sobre estos programas con MCHC y por qué son tan importantes para la educación de nuestros niños. Así es que bienvenida, Anabel. I'm going to stop sharing y vamos a darte la bienvenida. Así es que cuéntame tú, Anabel, yo conozco muy poquito de ti, solamente te conozco por el trabajo que haces, un trabajo muy importante. Te he visto que vas a conferencias para mejorar lo que ustedes ofrecen con MCHC, pero cuéntanos de ti. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuándo llegaste? Para comenzar a conocerte un poquito. Sí, Mayra, bueno,
primero que nada te quiero agradecer por invitarme, ¿verdad? A tu espacio más que nada. Es un placer para mí estar aquí. Em, y pues muchas gracias, ¿verdad? Pues como dices, te voy a contar un poquito de lo que yo traigo, de mi historia. Quizás llore, quizás me ría. Es bonito recordar todas esas historias. Yo soy de México. Yo migré pequeña, tenía 8 años. Nosotros venimos de México, de un pueblito, bueno, ya ni tan pueblito, ya está más grande, que se llama Moroleón, Moroleón, Guanajuato. Y mis papás son originarios de un rancho que pertenece a Moroleón, que se llama La Ordeña. Ujú, Eh, y pues como les digo, cuando migramos acá, como en el 2000, yo tenía 8 años, no sabía. eh, pues yo nada más escuchaba, no, que la gente va al norte y ya, y que hablan inglés, pero en mi mente nunca me pasó de niña pensar que yo un día iba a poder venir acá y tener el privilegio de estar acá. Todo fue muy, muy rápido, pienso yo. Me recuerdo, tengo memorias de ujú, pequeña, que cuando íbamos como a Ciudad Juárez y que unas líneas bien grandes, y creo que mi parte más favorita era cuando nos quedábamos en los hoteles, porque era como una vacación, pero una vacación no era para mis papás, una vacación era un dolor de cabeza más que nada. Y pues fue muy rápido. Me acuerdo que nos dijeron, pues, no, pues que nos vamos a ir a vivir allá. Según mis papás, veníamos solamente por un tiempo corto ujú. y pues 26 años después aquí sigo. Ajá, Eh, 26, entonces, 26 cortos años. ajá, 26 cortos años acá sigo. Ajá, Eh, y pues fue muy rápido y como era tan pequeña, como que no asimilaba muy bien el cambio. Fue un viaje muy largo para mí porque venimos en autobús, entonces 3 días en un autobús con mis 3 hermanas, mis papás, em, algo muy, muy bonito porque pasamos tiempos en familia, pero algo muy, muy estresante más que nada. Em, y pues después de 3 días llegamos. Mis papás tienen familias, tenemos familia acá, entonces nos recibieron muy, muy bien. Me acuerdo que al principio pues sí, tuvimos que llegar con la familia de mi mamá, con mis padrinos, llegamos con mis padrinos, ellos nos apoyaron esos primeros meses tan importantes al uno llegar acá a introducirte a la sociedad y a los recursos que hay, ¿verdad? En el área y inscribirte a la escuela y todo eso. Entonces, ellos nos ayudaron bastante a eso y me acuerdo que siempre me gusta contar esa historia. Yo fui parte del programa Migrante, ayudaron mucho, mucho, mucho a mis papás. Y cuando no teníamos nada, yo me acuerdo del programa Migrante, me acuerdo era como un juguete, porque no pudimos traer muchas cosas. Y me acuerdo que era había sido Navidad y entonces yo había recibido algunas cosas, bueno, Reyes, ¿verdad? Porque ya celebramos Reyes. Y entonces nosotros llegamos acá como en marzo. Y entonces, pues me acuerdo, no pude irme traer mis juguetes, no pude traerme muchas cosas. Entonces, cuando el programa Migrante llegó, me acuerdo que en ese entonces era una señora que se llama Dorca, muy buena gente, ayudó a mis papás, nos trajo como esas cositas, ¿verdad? Que para algunos puede que no sean, que sean significantes, pero para mí era todo. Me acuerdo que yo traía su juguete para todos lados. A mí ya tenía 8 años, pero yo todavía me gustaban. esos niños se te Sí, pegan ciertas cosas y son como que tus cosas favoritas y tus cosas de confort. Y más sí, en exacto. este cambio cuando vas llegando de tu país, de lo que conoces a un país desconocido, que me imagino que como todos nosotros en México, en los ranchos, acostumbrados a estar en la calle, a salir de la casa todos los días, ir a la escuela, ir caminando, regresar caminando, andar por el pueblo con los vecinos, con los amigos y a llegar acá a que no conoces tus vecinos, no sabes quiénes son tus vecinos y no les puedes tener la misma confianza porque no los conoces, a sentir esa desolación, esa soledad, esa separación donde
pues a los únicos que conoces, a los que conoces son a las personas con las que quizás vives. A Ujú. nosotros nos tocó vivir en una traila donde nosotros no vivíamos con una pareja que no tenía niños. Entonces nosotros solamente pudimos hacer amigos en la escuela. No hicimos amigos ahí con el vecindario, con la gente del mismo vecindario, a pesar de que había más niños, porque eran niños que eran de otros estados y pues no teníamos esa misma confianza como la confianza que tiene uno en el rancho. Entonces sí, al llegar acá es muy, muy diferente esa llegada. Entonces me imagino igual tú. Este, Sí. cuéntame tantito. Tú dices, fueron a Ciudad Juárez a pedir la residencia. ¿Tu papá en qué trabajaba? ¿Él ya había venido para acá? ¿Tu mamá ya había venido? ¿O cómo fue que recibieron la residencia? ¿Cómo fue ese proceso? Y entonces mi papá pues ya había venido, ¿verdad? Muchas veces, como sabes, la historia, ¿verdad? Es de que los hombres se venían a trabajar, la familia se quedaba allá, iban a visitarnos y después se venían para poder trabajar. Entonces mi papá pudo, meter aplicación en una de las amnistías que era para los trabajadores agrícolas. No estoy segura en cuál exactamente, pero yo Fue sí, la pero última amnistía que hubo para los agricultores, fue la amnistía del 86, que fue la misma amnistía donde mi papá también recibió su residencia. Antes de eso, él había estado viniendo con la visa de trabajo temporal del programa de braceros. ya. Pudo recibir su residencia en el 86 cuando ya estaba aquí en Estados Unidos y trabajando en la hoguera, pero antes de eso había estado viniendo con la visa temporal primero. Pero fue la última amnistía que se dio aquí en Estados Unidos en la amnistía del 86. Entonces, sí, como dices tú, en ese entonces muchos hombres venían a trabajar, se quedaban las esposas y los niños en México y ya después hubo lo que se le llamó la reunificación familiar, que fue donde los papás podían aplicar por las esposas y por los hijos. Entonces me imagino que fue el mismo proceso. Sí, porque yo me recuerdo más o menos cuando estábamos haciendo los trámites, ¿verdad? Viajando hacia Ciudad Juárez. Ha de haber sido como en el 95, 96, que ya pudimos nosotros, ¿verdad? Hacer todo el trámite. Y pues sí, mi papá, él tuvo mucho tiempo trabajando en las hongueras, aquí en el área, en campos, ¿verdad? Que les daban la vivienda para que pudieran mandar el suficiente dinero de regreso en casa. Entonces, pues eso es más o menos lo que me recuerdo, pero sí me recuerdo que sí es estresante, mucho dinero, mucho. Entonces, yo siempre estoy agradecida, ¿verdad? Con esa oportunidad que se me dio. Yo sé que no es fácil y quizás no todos tuvimos esa oportunidad, pero igual, como yo siempre digo, yo soy simplemente una persona que está aquí y con estatus, sin estatus, todos somos iguales. Así es. ¿Cuántos son en tu familia, tus dos papás y cuántos hermanos tienes y en qué número estás ahí entre los hijos? Quiero más o menos darme una idea de cómo fue para ti tu crecimiento acá en comparación, no sé, con tus hermanos, si tus hermanos eran más chiquitos que tú o más grandes que tú. Sí, claro, o sea, entonces están mi mamá, mi papá y somos un total de cuatro, todas somos mujeres, no tengo hermanos, y yo soy la tercera. Y ya, entonces soy como casi la pequeña, pero la del medio. Entonces cuando nosotros llegamos, pues mis hermanas ya mayores ya eran adolescentes, o sea, tenían 14 y 15 por ahí. Entonces ellas ya estaban más mayores y pues incluso ellas ya no iban a la escuela en México porque tú sabes, uno que cuesta dinero a veces en México, entonces ellas nada más pudieron ir hasta sexto grado. Entonces, al venir acá y decir, oh, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que te dije que ya tenías que trabajar y que eras adulto en México? No, never mind, Ujú. tienes que ir a la escuela. Entonces, yo sé que pues sí era un cambio, pero igual, o sea, mis papás siguieron las reglas, tenían quien los apoyara. El programa inmigrante fue muy bueno para llevarnos, me acuerdo em, que la señora Dorca, ella fue por nosotros a la casa, nos llevó a inscribirnos al distrito de Kenneth, y pues desde ahí empezó la escuela, el futuro y la visión
de querer tener algo más. Sí. Entonces, cuéntanos, ya llegaron a Estados Unidos, tú dices, llegaste en marzo, cuando todavía en México estabas en la escuela, entonces llegas acá y a seguir la escuela, nada más que pues una escuela completamente diferente, donde no hablas inglés. ¿Cómo fue esa experiencia para ti al llegar acá a Estados Unidos a esa edad? ¿Qué tan difícil fue acostumbrarte a un lugar nuevo? Fue difícil, sí, no voy a mentir porque pues en México yo sé que quizás ya ahora hay más aprendizaje del inglés en México, más conocimiento y más clases, pero en ese tiempo que estamos hablando en el 2000, yo iba a una escuela pública en México, entonces no había esa facilidad de aprender inglés, de tomar clases de inglés. Entonces sí fue como un shock, y más pues 8 años, llegas a una escuela, no sabes comunicarte, no puedes comunicarte por más que intentas. Y entonces en ese entonces no había muchas personas que hablaban español en la escuela. Me acuerdo, la única persona pues era era como ayudante de matemáticas, y también pues la maestra de ESL. Y pues entonces algo que sí me ayudó bastante es que me acuerdo en la primera mañana esperando ahí el bus afuera de mi casa y se arrimaron unas niñas y ellas ya hablaban inglés. Creo que pues una era nacida aquí y entonces me dijo, ay, no te preocupes. Me acuerdo que te dan como un tag para que le pongas a tu mochila. Y la niña me dice, ay, mira, este salón queda al lado mío, no te preocupes, te vas a sentar conmigo en el bus y yo te voy a llevar y no te preocupes. Yo le voy a decir a la maestra que eres nueva. Y entonces pienso que eso me hizo como menos nerviosa y como bienvenida, ¿sabes? Porque a esa edad de 8 años, pues, ¿quién te va a ayudar? Todavía están como niños, o sea, somos niños y entonces fue algo muy bonito, que ella viniera a mí. Ujú. ¿Y no crees tú que eso también quizás ayudó en que en un futuro tú dijeras, así como me ayudaron a mí, quiero ayudar a otros? Quizás de ahí venga un poquito del trabajo que haces ahora, de esas experiencias que, como dices, el programa Migrante me ayudó, esta niña me ayudó, quizás de ahí nació un poquito de lo que tú dijiste, quiero hacer algo más adelante para ayudar a los demás. No me quiero adelantar mucho, pero creo que estoy viendo ese tema por ahí venir. Ujú. Sí, claro, yo siempre estoy agradecida, ¿verdad?, con esa niña y también quiero aprovechar, ¿verdad?, esta oportunidad porque fue una amistad muy larga, que hasta el día de hoy todavía estamos en comunicación y siempre es algo bonito. Y pues sí, yo desde allí como que miré, no, pues entonces, ¿sabes qué? Si tú pasas por esto, entonces, ¿por qué si ves a alguien que necesita la ayuda, igual como te la dieron a ti, hay que dársela también? Ujú. Qué bonito. Bueno, ¿en qué grado entraste y cómo te fue esos primeros años? ¿Cuánto tiempo te tardaste para más o menos acostumbrarte y aprender inglés, hasta que llegaste a la middle school? Porque ahí me imagino que estabas en la escuela primaria todavía. Sí, en ese tiempo llegué en tercero, como ya casi al último de tercero. Em, entonces, pues ya cuando yo llegué, pues ya estaba todo ya empezado, ya los temas ya estaban pues más, el nivel ya era más avanzado porque pues ellos habían empezado ya de meses. Entonces, al yo llegar a algo que ya estaba empezado y que ya habían hablado muchos meses, pues sí se me hizo un poco difícil. Y más porque en la escuela primaria no separan a los niños que no hablan inglés. Ujú. Te avientan ahí Entonces, todo el mundo. ajá, o sea, matemáticas, ciencias, todo. Y pienso que eso es muy bueno, pero entonces sí era como, ay, ¿cómo le digo a esta maestra que se me va a ir al baño? Y entonces, y así. Y pues sí, entonces sí fue un poco difícil acostumbrarme al cambio, simplemente al almuerzo que te dan en la escuela, algo que quizás nunca has comido,
que no sabes ni qué es y que si sabes que si no te lo comes, pues vas a tener hambre. Me acuerdo que yo creo que comí lo mismo, el peanut butter and jelly sandwich, porque era lo único como que, pues dije, no, pues es pan, Ajá. es este jelly y pues tiene cacahuate, entonces yo creo que los primeros 3 meses, antes de que me explorara un poquito o también que aprendiera qué es lo que era, porque no mandaban los menús en español, eh, Ujú, entonces creo que sí fue difícil el estudio, el acostumbrarse, la comida, la comunicación. Y también algo difícil era como llegar a casa y tener tarea o tener que practicar, pero ¿a quién le preguntaba? ujú, ujú. Sí, Todos estábamos en lo mismo. sí. Con esa vecinita que conociste ahí en el autobús, ella te ayudó también con lo del proceso de aprender inglés, de hacerse, como dices tú, hacerse amigas y tener a alguien ya llegando a casa que quizás podías decir, a lo mejor le puedo hablar a ella y le puedo decir cómo me siento. Sí, pienso que fue un apoyo pues muy grande. Ella y su mamá, pienso que me ayudaron bastante durante mucho tiempo porque pues éramos también vecinas, entonces siempre fueron pues allí un apoyo en ese tiempo que más se necesitaba. Ok, ¿y cuánto tiempo te tardaste más o menos para aprender inglés? Ya que tú dijeras, ya me sentía cómoda, ya estaba en las clases, ya entendía lo que me decían, entendía el material. Pues yo pienso que como en 6 meses agarré las herramientas esenciales para poder tener una comunicación básica, como para poder comunicarme con los maestros y con los otros niños que solamente hablaban inglés. Y pienso que ya como un año completo, como para ya poder yo desenvolverme y entender lo que estaba leyendo y comprenderlo. Y se me hizo como mm, ya más natural, ¿verdad? Como al año empezar a traducir cosas, porque, o sea, yo llegaba a la casa, ay, tradúceme esto, tradúceme aquello, me llegó esto, ay, que tú vas a ir conmigo a la cita del doctor porque tú eres la que sabes más y vas a ir conmigo. Entonces era como, ok, está bien. Sí, Entonces más o menos sí, como un año. ajá. Tenías que esforzarte todavía más porque había esa expectativa de que, bueno, ya sabes inglés, ahora te toca ayudarnos. Sí, sí, claro, a citas médicas. Me acuerdo que hasta en ese entonces no había como muchos intérpretes en las conferencias, entonces yo misma me tenía que interpretar mi propia conferencia en la escuela, entonces era como, bueno, si están diciendo algo malo, pues no lo voy a decir. Ajá, Pero no, tenía- al contrario, no, no, pero pues es como chistoso, ¿verdad? Porque como 8 o 9 años. Sí, ¿Cómo le va- sí, cómo vas sí. a interpretar tu propia conferencia de la escuela? Sí, pero sí Sí. pasaba, sí pasaba. Ujú. Sí. Entonces, terminaste la primaria, comenzaste lo que es la middle school, la high school. Aparte de estar involucrada en las clases en las escuelas, ¿hacías alguna otra cosa? Yo recuerdo cuando llegamos nosotros en el 93 llegué yo, llegué antes que tú, ya estaba el grupo de danza Tenochtli y a mí eso fue lo que más me ayudó a desenvolverme fuera de las clases. En las clases, pues era más o menos buena alumna, no que digamos sí que la gran cosa, ¿no? Pero eso me Sí. ayudaba mucho. Siento que para mí el haber pertenecido al grupo de danza Tenochtli me ayudó bastante. Tuve otras oportunidades fuera de la escuela que me ayudaron bastante a eventualmente decidir que yo quería ir al colegio. No sé tú, ya estando aquí, ya sabiendo inglés, ¿qué otras oportunidades tuviste tú en las que te involucraste dentro o fuera de la escuela? Sí, pues en la primaria pues solamente fui 3 años. En ese entonces era todavía Mary D. Lang, era una primaria. Ya después en la middle school, cuando hicieron la nueva middle school en Kennett, fui la primer clase de sexto, en ese entonces que pues estrenó allí la middle school. Y me acuerdo que había un programa que se llama, que incluso todavía, todavía está, que se llama After the Bell. Ujú, Um, After the Bell me ayudó muchísimo. Eh,
A mí, mis papás no me querían dejar ir, pero cuando les dije, no, pues es que hay transporte, ellos, o sea, yo me quedo allí en la escuela, es monitoreado, incluso nos daban como meriendas, entonces pues no era nada que les iba a costar a ellos y era que todavía era bajo la escuela. Entonces, así fue que me dejaron atender a After the Bell. Fui todos los años de de middle school allí en Kennett. 18, 3 años de middle school. Ajá, sí, 3 años de middle school. Y estuve allí en After the Bell. Eran cosas como para distraerse más que nada, cosas de manualidades, de baile. em, y pues que nos mantenían más que nada fuera del Ujú. peligro de la calle, nos mantenían motivados. Me acuerdo que allí conocí a una de en ese entonces era la encargada de After the Bell, Miss J. Ella, me ayudó bastante, más que nada, aparte de maestra, como a que yo me sintiera a gusto, ¿verdad? Porque pues es la adolescencia, o sea, es difícil. Entonces llevaba poco tiempo que llegaba de aquí, entonces que había llegado aquí y ella sí, yo sabía que si yo estaba teniendo un mal día en la escuela o necesitaba hablar con alguien, ella estaba allí y a puerta abierta, ella estaba allí para cuando yo necesitara algo. Para hablar contigo. Y ya llegas Ujú. entonces a la high school. Llegas a la high school. ¿En algún momento durante tus años de high school hubo oportunidades donde te invitaron? No sé si tú participaste de VOTEC, de la escuela técnica, o cómo fue que te mantuviste en la escuela ya preparatoria, en la high school acá. Entonces, algo que sí me ayudó mucho en la prepa, en la high school, fue esta conexión con esta maestra que conocí en After the Bell, porque ella me conectó con los consejeros, con los demás maestros que quizás yo no hubiese de haber empezado esa conversación. Entonces ella era como, oh, miren, conozcan a Anabela, ella habla español y habla inglés y así. Y entonces, eh, por eso me acuerdo que estaban buscando candidatos para un programa que se llama Chester County Futures, para empezar en el 8 cuando íbamos a entrar en el 9. Y entonces, como yo tenía, ¿verdad? Esta maestra me conocía, me había conectado con los consejeros, me dijeron, ¿sabes qué? Pensamos que serías una buena candidata para este programa. Sí, es en el año próximo, ¿verdad? Cuando empieces en el 9, pero es un programa muy bueno. Vieras esta es la aplicación, pon tu información, no las traes para la semana que viene. Y entonces la hice y ese programa me ayudó bastante durante mi tiempo en la high school. Ellos fue un programa muy bueno, era después de la escuela y nos ayudaban con tareas, pero su enfoque era que nosotros siguiéramos interesados en la universidad y en el colegio. Ujú, Entonces ellos nos llevaban a conocer diferentes universidades, diferentes colegios en el área, nos ayudaban como a seguir motivados en el estudio, porque todavía teníamos, o sea, 4 años para ser como un buen estudiante y poder tener esas calificaciones que los colegios querían mirar. Y ujú, también nos conectaban con el SATs, cosa que yo nunca había escuchado, ¿verdad? Y también que cuesta dinero y ellos pagaron mi SATs. Y pienso que allí fue como mi, mi como bridge para decir, oh, ¿sabes qué? Yo quiero ir a la universidad. Yo quiero, no quiero que pare en la prepa, yo quiero como seguir aprendiendo. Yo quiero, porque ellos nos metían, nos inculcaban, ¿verdad? La importancia de la universidad, de seguir estudiando. Nos llevaban también a escuelas técnicas, o entonces no era como solamente universidades, sino también escuelas técnicas. Y no fui a Tech,
Y pienso que es chistoso porque yo quería ir a hacer cosmetology. Psicología. Y entonces, pues hice la aplicación y todo, y es lo primero que se llena, es lo primero que no hay espacio. Entonces, no, pues yo, entonces por eso como que dije, no, pues yo quiero hacer esto, ¿qué más voy a hacer? Entonces, pues no lo hago y mejor me quedo en la escuela, tiempo completo, y tenía la ayuda de Chester County Futures. am, y también algo que me ayudó mucho en la high school fue tener conexión también otra vez con uno de los maestros que en ese tiempo era el director. Me acuerdo su nombre, Mr. Fernández. Él me ayudó mucho como a mantenerme fuera de los problemas, y enfocarme en el estudio. Cuéntame de tus hermanas, ya que eres la tercera, las primeras dos que fueron, llegaron a una edad más grande que tú, a más edad. Ellas recibieron las mismas ayudas, ¿qué es lo que hicieron ellas después de la high school? So, ellas, pues sí recibieron ayudas, ¿verdad? Del programa migrante, también de Miss Perna en la high school, con su programa, pero la más grande, ella no se pudo graduar de la high school, pero la que se sigue después que yo, ella sí se graduó de high school, pero no pudo, ella sí fue a Tech, am, y agarró como de childcare. Ujú. Entonces, como que ella quiso seguir Pues, pues, ajá. me imagino. Pero pienso que también era como las dos igual se casaron desde muy pequeñas. Pienso que era como la normalidad, Ujú, sí, y más porque somos mujeres, como que si vas a la universidad, te vas a casar, vas a tener hijos, no te para van a que. dejar, no te van a dejar trabajar, entonces es una pérdida de tiempo. Sí, Entonces, como que eso estaba como, ¿sabes? Como el diablito y el ángel, entonces era como, pues, algo que también yo lo escuchaba y que no que lo, no que lo quisiera para mí, pero yo sabía que yo, o sea, a mí siempre me gustó la escuela. Yo siempre iba, estaba enferma o estuviera como estuviera, a mí no me gustaba faltar a la escuela, porque si yo faltaba a la escuela, yo ya me sentía perdida. Yo no sé de qué están hablando, ya perdí un día, entonces yo siempre iba a la escuela, estuviera lloviendo, estuviera lo que fuera, ujú, y a mí siempre me gustó ir a la escuela. Entonces, como que yo sabía que yo no quería, no que es malo, ¿verdad? Que te cases a corta edad y todo eso. No creo, no quiero que como me malinterpreten, sino que yo sabía que yo quería como ver qué más había para mí. ujú, Y más que nada, como me pone a pensar como, ok, vine aquí, me trajeron acá. Yo no quise venir, no tenía como la decisión de venir. Entonces, si mis padres sacrificaron todo ujú, lo que ellos tenían y lo que ellos estaban acostumbrados, y su zona de confort por nosotros, ujú, ¿por qué yo no voy a tomar las oportunidades que tengo enfrente de mí, ujú, que ujú. quizás sean difíciles, pero las puedo hacer? Sí. Primero que nada, terminar la prepa, o sea, terminar lo que es la high school aquí, porque como dices tú, yo también tengo hermanos que son mayores que yo, que también solamente terminaron la primaria porque era lo que había en casa, en el pueblo. Ya después se hizo la secundaria y tres de mis hermanas alcanzaron a terminar la secundaria, pero ya no fueron a la prepa porque para ir a la prepa tenían que salir del pueblo, tenían que ir a la ciudad y pues ya no había dinero para el transporte, dinero para que fueran, dinero para los libros, aunque fuera gratis, no alcanzaba con lo que había en casa, apenas alcanzaban para comer. Entonces, al igual también yo dije, bueno, si aquí
la prepa, por lo menos hasta la prepa es gratis, pues hay que terminar la prepa. O sea, si en México hubiéramos tenido esa oportunidad, lógico que nos hubieran empujado hasta lo más que se hubiera podido. Entonces, si aquí la prepa es gratis, ¿por qué no terminar por lo menos la prepa? a, a mí me invitaron a aplicar al Botec, pero yo creo que cuando yo llegué, porque yo llegué en el 93, o sea, soy unos años más adelante que tú, de las primeras que llegamos en los 90. En aquel entonces yo no recuerdo que hubieran ofrecido cosmetología en el Botec, entonces eso ya llegó después. Y ya después pues llegó ahora lo que ya tienen ahora, que tienen más para las chicas, que es lo de asistente de enfermera, lo de educación para niños, para ser maestras de preescolar, lo de asistente de dentista, asistente de veterinario. Esos programas no existían. El programa de Vodtech, de la escuela técnica, era como que más para los muchachos, porque ofrecían lo de refrigeración y aires acondicionados y esos programas que yo sé, pues no, para mí yo no me voy a ir a meter a arreglar un aire acondicionado. Entonces, fue lo que me hizo no ir a la escuela técnica y lo que después hizo que para mí se diera esa oportunidad de bueno, ya soy residente permanente. Aparte, con esa residencia permanente yo sabía que podía aplicar al colegio y que me podían ayudar con ayuda financiera, que por medio del FAFSA y que había más oportunidades y que no sé qué y que no sé cuánto. Entonces, para mí hubo una maestra en la high school la que me empezó a dar como que esa espinita, esa pequeña información y ya después fue, para mí, el que fue mi mentor fue el padre Frank, que fue el que me ayudó a llenar el FAFSA, el que me ayudó a llenar las aplicaciones para admisiones, a un muchacho que trabajaba en una universidad en Swarthmore. Él venía de voluntario a lo que era la Misión Santa María y yo trabajaba en la Misión Santa María durante los veranos en la high school o después de la escuela, o como estaba involucrada con lo del grupo de danza, pues pasaba mucho tiempo yo ahí en la Misión Santa María y él fue el que revisó mi ensayo, mi essay para cuando estaba aplicando para el colegio. Entonces, si no hubiera sido por esas personas claves para mí, que fueron las que me fueron guiando, apoyando, animando, pues yo tampoco no hubiera llegado a la universidad. Yo no tuve esa suerte de arrimarme a los consejeros. Yo más bien fue la maestra que era la maestra, y no era ni siquiera maestra, ella era secretaria. Ella era de Chile, pero era secretaria, trabajaba en la oficina de asistencia. Ella fue la que, ella por su hijo que ya estaba en ese proceso, estábamos en el mismo grado, entonces ella estaba buscando información para el hijo de ella y pues me daba la información también a mí. Entonces fue como empecé yo que como que con esa espinita de querer ir al colegio. No sé en tu caso cómo fue entonces que quizás por ser, el Chester County Future fue entonces que empezaste con esa idea de querer ir al colegio. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué era lo que sabías tú de ir al colegio o a la universidad aquí en Estados Unidos? ¿Y qué apoyo tuviste aparte de tus papás, más que nada? Porque muchas veces no es solamente el apoyo que tengas en la escuela, sino también el apoyo en casa. Sí, pienso que como tú dices, ¿verdad? Por Chester County Futures tuve como ese, como que me abrieron esa puerta de que, oh, existe algo más que la high school y pues te ayudamos a hacerlo y puedes hacerlo. Fue algo como que, bueno, si lo hago o no lo hago, pero ellos seguían insistiendo, como te digo, nos llevaban a conocer diferentes universidades. Yo no tenía, como que no tenía, sabía lo que era, pero no tenía como, Un pues nunca había escuchado, concepto ¿verdad? claro de lo que era. Ajá, sí, como que dije, bueno, pues entonces es como la high school, pero más trabajo y entonces nunca se acaba la escuela. Em, y entonces ellos, cuando nos llevaban a los viajes de diferentes colegios y universidades, como que ahí fui aprendiendo un poquito, ¿verdad? De más o menos los requisitos de los SATs, de lo que era el FAFSA, ellos nos ayudaron. Y entonces cuando yo traía eso a casa, era como, ah, pues sí, está bien, ¿verdad? Pero, pues, el dinero siempre era y pues entiende, porque... O sea, no es algo barato. En ese entonces no era barato y ahora pues tampoco es barato. Entonces era más como ese tema como, ok, entonces si vas
¿Y el dinero? ¿Cómo lo vamos a hacer? Em, y lo bueno que entonces pues ya después yo traía eso de regreso a los consejeros o a Chester County Futures y ellos me decían, no, pues mira, hay préstamos, hay dinero del gobierno que no tienes que regresar. Puedes ir a un colegio técnico, puedes ir a agarrar una carrera corta, puedes ir a uno de estos... en ese entonces había como 14 del estado que eran como públicos, entonces si vas a estos por ser residente de Pensilvania, te va a salir más barato que si vas como a uno que esté cerca, que sea privado o de otro estado. Entonces como que allí ya, como que, ok, está bien, lo puedo hacer, entonces me van a ayudar. Hago esta cosa que se llama FAFSA. Yo me acuerdo que yo misma la llené, le dije a mis papás, no, me prestan sus impuestos. Y yo misma la hice con la guía de Chester County Futures ahí como, ok, entra la línea WK4 y ok, y así. Y entonces ya cuando ya lo hice, pues dije, ok, me van a dar tanto y había aplicado a las universidades más o menos que íbamos a ver en Chester County Futures, había aplicado a algunas de ellas, me acuerdo que apliqué a, a Newman, a Millersville, a Harcum, a Westchester, am, y a Inmaculada, como eran cercas, porque no quería, como que quería ir, pero no quería irme tan lejos, porque dije, ay, ¿qué voy a hacer yo sola ya como por... Penn State me daba como miedo porque es muy grande y entonces siempre escuchaba como que no, allá es muy grande, te conocen como un número y como que yo sabía como que yo quería algo pequeño y no muy lejos. Ujú, Y entonces, pues cuando ya hice las aplicaciones, mis essays que también me ayudaron pues ahí en Chester County Futures, y con los SATs pues no era mala estudiante, pero tampoco no era la más brillante. Entonces sí, me acuerdo que tuve que escoger entre Westchester y Millersville. Los dos me aceptaron con el programa de verano que ellos ofrecen, porque mis calificaciones no eran buenas, pero no eran como perfectas, ¿verdad? Entonces ellos me aceptaron, las dos universidades me aceptaban mientras yo fuera más temprano. Durante el verano, yo tenía que pasar mi verano, casi casi graduarme de la prepa y luego como a las 3 semanas irme ujú. al Sí, colegio. es como Entonces, que la prueba de sobrevivencia. Si sobrevives el verano, ya la hiciste. exacto. Y entonces dije, ah, ok, un verano, ¿qué más voy a hacer? Ajá. Eh, y pues me decidí por Westchester porque era un poco más cerca y me gustaba que era como un pueblo así, similar como, no muy grande, como Penn State, como te digo, pero era como que me daba como esos vibes de como un poquito de Kenneth. Ujú, Aunque ujú, es un pueblo más grande y menos rural, pero como que no quería estar tan rural como el Millersville, porque ujú. Millersville sí necesitas carro para todo, es un poquito más rural y es un poquito más retirado, no mucho la diferencia, pero como para Westchester a veces tenías que ir para el hospital, para citas médicas, como que yo ya, esa área como que dije, ok, Westchester no es muy lejos. Ah, sí, puedo ir y venir, me pueden venir a recoger, está más cerca. Y ahorita que ya Sí, es media hora, o sea, cuando estamos más jóvenes todo se nos hace más lejos. Y ahorita que ya estamos aquí, sí, a la vuelta de la esquina, no está media hora, no es nada. Pero en ese sí. entonces, cuando eres joven, todavía eres un jovencito. Y lo que a mí siempre se me ha hecho muy interesante aquí es cómo culturalmente tenemos esta noción de que para los 18 años ya se esperan que tú sepas qué es lo que vas a hacer el resto de tu vida, te vas a graduar de la high school y ya vas a ser un adulto y ya vas a tener que tomar tus propias decisiones y ya te van a tratar como adulto y tienen esa expectativa aquí bien, así, bien, bien, a diferencia de nosotros en México que pues hasta que no te casas no te vas de la casa, que pues también hay Ujú. veces que te vas jovencita, ¿no? Pero pues llegas ahí mismo a la casa del vecino, ahí en el mismo pueblo, o sea, no vas tan lejos a que aquí, como dices tú, ya vas a otro pueblo que es a media hora de aquí, ya es como que una ciudad más grande, entonces todavía nosotros tenemos ese pensamiento
como de niño, como de joven, como que aunque sea media hora, está lejos, no es aquí a la vuelta de la Ujú. esquina, no es el mismo Kenneth, no es la misma escuela, porque aparte estamos acostumbrados en que en el pueblito de donde somos, y aquí en Kenneth, pues sí, depende de dónde vives, si puedes caminar a la escuela, vive cerca. A que en el rancho de nosotros todo mundo camina a la escuela, vivas donde vivas, no importa, todo mundo camina a la escuela. Aquí si vives un poquito más lejos, te viene a recoger el bus, entonces ya te mal acostumbras porque ya piensas que, pues sí, o sea, si vives más lejos no es tan fácil caminar a la escuela, entonces ya estás lejos porque ya viene por ti un autobús. Entonces, como dices tú, para irte a Westchester, que ahorita para nosotros es media hora, pues en aquel entonces sí, ya te ibas como a ir a una ciudad, como cuando estamos en México y ya tienes que ir del pueblo a la ciudad a media hora más allá y pues sí, ya o tienes que pagar el transporte para llegar allá o tienes que vivir allá porque pues está más lejos para ir y venir. Es como muchos allá que van a la prepa o a la universidad y se tienen que ir a quedar allá durante la semana porque es más barato quedarte allá que el ir y venir del transporte, pierdes más tiempo y pierdes más dinero. Entonces sí, me imagino que yo así mentalmente me lo imaginaba también de que, o sea, ¿a dónde voy a ir que no sea tan lejos? Yo fui a Filadelfia y Filadelfia 45 minutos, una hora, también ya se me hacía una eternidad. Para mis papás ya era un viaje más lejos todavía, tener que irme a recoger los fines de semana cuando iban por mí, porque era lejos, se llegaban a perder porque era lejos. Entonces me imagino contigo pensaba lo mismo. Entonces fuiste a Westchester y terminaste quedándote a vivir en Westchester con la experiencia de vivir en el campus o ibas y venías. Pues como yo en ese entonces apenas empezaba a manejar, no tenía un carro, entonces no quería como que cayera otra cosa, ¿verdad? Que en mis papás, entonces yo decidí quedarme allí, aunque no estaba muy lejos y quizás pude ir y regresar. Entonces yo me quedé allá los 4 años y entonces fue como que, ¿cómo que te vas a quedar allá? Ujú. Sí. ¿Y dónde ¿Cómo vas a que? vivir? ¿Y con quién vas a vivir? ¿Y cómo va a ser Ajá, esto? no, Una y mujer. que, no, y luego yo era como que, no, pero me acuerdo que me consiguieron una entrevista ahí en Kaolin Mushrooms que de secretaria, que para que mirara, que mejor no me fuera, que porque las muchachas que se iban, que no terminaban, que se casaban, que quedaban embarazadas, que no me fuera, como que ya cuando empezó como todo eso de que ya me voy a ir, ya voy a empezar, como que fue como ese chequeo como del, ay, va a pasar, es ¿Verdad? la realidad. De que sí es Entonces real. déjame y veo cómo puedo Convencerla que mejor no se vaya. convencerla que no se vaya, que mejor que se quede, como que todo fue como que, ay, sí, está bien, aplica, y así, entonces como cuando, ok, dije, ya me voy a ir, me voy a ir desde el verano, en 3 semanas después de que gradué y que me voy a quedar allá, era como que, ah, Yo lo y sé que sí es en no, serio. ajá, sí, como que sí es en serio, y entonces ya, entonces tú sabes, es como, y pienso que lo hicieran por mi bien, más que nada, no por apagar mi sueño sino que también pues el temor de ellos era la experiencia nueva para todos y era algo nuevo, era un, este, un campo nuevo que nunca se había experimentado y obvio como papás queremos lo mejor para nuestros hijos, pero a veces no queremos que sean tan exploradores, pero pues sí, entonces ellos me dijeron, no, pues entonces si vas, allá tú vas a pagar, ¿cómo le vas a hacer? Ok, entonces se me hizo a mí más como un reto, ok, ¿crees que no lo puedo hacer? Lo voy a hacer y voy a acabar. Y ya ves que soy un poquito orgullosa, entonces dije, no, y no voy a pedir dinero a nadie. Ujú, Entonces yo en ese tiempo, el último año de prepa, me conseguí un trabajo trabajando aquí en el McDonald's, aquí local, que está en Kenneth. Y así fue como pagué mis estudios. ujú. ¿Recibiste Eh, ayuda académica? ¿Recibiste ayuda del FAFSA? ¿Recibiste recibí, sí, recibí ayuda de FAFSA y recibí préstamos de estudiante de los mismos que te da FAFSA. Ujú, Que los intereses son muy bajos, no me atreví tanto, como que tenía miedo yo ir a un banco y pedir un préstamo porque obvio que no me lo iban a dar. Tenía que pedir alguien que me hiciera cosign. ¿Quién me iba a querer hacer cosign? Algo que quizás no terminaba, ¿verdad? En los ojos de muchas personas. Entonces dije, no, entonces si yo me voy a arriesgar, lo voy a hacer todo a mi nombre y entonces sí.
sí recibí FAFSA, también como Pell Grants y todo eso de unos que no tuve que regresar, unos que sigo pagando todavía. Em, pero no fue como un motivo que me hiciera dudar. Entonces dije, ok, entonces, y también porque como me quedé a vivir allá, pues era más caro. Entonces me acuerdo que cada semestre yo de mi bolsillo más o menos tenía que pagar entre 3,000 y 500 y $5,000. Entonces era como yo trabajando en McDonald's. En ese tiempo creo que como a $5 la hora y yo me venía los viernes en la tarde, trabajaba los viernes, trabajaba los sábados y trabajaba los domingos en la mañana y me regresaba los domingos en la tarde para estar allá, el lunes, ¿verdad? Para la escuela. Entonces me acuerdo que fui a la oficina financiera allá de Westchester y le dije, pues no tengo $3,000 para darles. Ujú. ¿Cómo le vamos a poder hacer? Porque, ¿verdad? Si no pagas, tú sabes, no te ponen Registro, no ajá, te no te registran registran. la clase. Entonces, aunque tú vayas a la clase que te tocaba, si no pagaste, no estás en la lista. Sí, sí. Ujú, Entonces dije, pues ya me metí en esto. Entonces me acuerdo que ahí con miedo y todo fui y dije, lo peor que me pueden decir es que me vaya y que agarre mis cosas y que no tengo un cuarto. ujú, Entonces me acuerdo que los señores allí, la secretaria, muy buena gente, me ayudó y me hizo un plan de pagos. Entonces en vez de pagar 3,000 o $5,000 cada semestre, me hacía como un plan de pagos y cada mes yo tenía que pagar una cantidad más pequeña, ujú, que pienso que eso me motivó a seguir estudiando y trabajar para poder pagar los ujú. estudios. ¿Trabajaste también en la universidad, dentro de la universidad o solamente fue fuera en el McDonald's? So, después que se terminó el segundo año, decidí mejor ya no vivir en la escuela, sino conocí varias personas y decidimos como todavía vivir en Westchester, pero sacar como nuestro propio apartamento. Entonces, como que ya tenía carro. Entonces, ya después no trabajé en la escuela, pero pude trabajar allí mismo en Westchester. Me acuerdo que trabajaba allí en un Starbucks que Mm, estaba muy cerca. Entonces, eso era lo bueno de Westchester, que aunque no tuviera carro, o igual el estacionamiento es horrible en Westchester, entonces no vivía muy lejos del campus ni de mi trabajo. Entonces era como caminar al campus, después regresarme a la casa y cambiarme e irme al trabajo. Y así era como pasaba mis tardes. ujú. ¿Y cómo fue que decidiste qué era lo que ibas a querer estudiar en la universidad? Eso que ya decidí que me voy a ir a la universidad. ¿Qué ibas a estudiar? Porque esa es otra cosa. ¿Qué decides? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer de Sí, grande, de dije, adulta? ¿qué quiero Carrera. hacer? Entonces, Ajá, what's your major? Porque aparte no te dicen qué carrera quieres estudiar. What's your major? Te quedas como que un major. ¿Y qué eso qué es? ¿Y con qué se come? ajá, como major, pues, ¿qué voy a hacer? Ajá, ¿Cómo sí. que qué major? Yo Ajá. me recuerdo que estaba entre como dos cosas. Yo quería ser o enfermera o maestra. Ujú, Entonces, cuando estaba llenando las aplicaciones, pues eso yo ponía, que enfermera o que maestra. No, ya después cuando empiezo a buscar todos los requisitos, aparte del estudio y de las clases que requiere una enfermera y una maestra, dije, ay, no, ujú, que va sí, a porque acabar rápido. en las clases tienes que ir y hacer tu voluntariado, tu internship y luego tienes que tomar un examen. Y nosotros Sí, pues por el estamos estado. acostumbrados a tomar ese tipo de exámenes. El SAT, yo recuerdo que yo creo que apenas si lo pasé porque le puse mi nombre y contesté ahí quién sabe qué. Ujú, Apenas si yo creo que pasé ese SAT de panzazo porque nosotros no estamos acostumbrados a hacer ese tipo de exámenes. Nos hacen hacer un examen al año, pero ese es como que el examen que es simplemente para demostrar qué es lo que sabes. No te enseñan, o en aquel entonces no te enseñaban a tomar el SAT y aún todavía no. Hay tutorías.
hay libros que puedes comprar, tus papás te pueden llevar con un tutor y hacerte que tomes el SAT varias veces y es prácticamente estudiar las preguntas y las respuestas y así pues ya vas a sacar una calificación más alta. Pero nosotros no estamos acostumbrados, no sabemos de ese proceso. Entonces, al pensar que para ser maestra o para ser enfermera todavía tienes que, aparte de las clases, como dices tú, pasar esos exámenes porque son exámenes estatales para poder ser maestro o enfermera. Entonces, lo que nos detiene muchas veces a no estar acostumbrados a tomar ese tipo de exámenes, a que no te preparan para eso. Te dan las clases y se supone que con las clases ya sepas contestar para el examen, pero en realidad no. Muchas Ujú. de las personas que yo conozco que son enfermeras y que son maestras, aparte estudian para ese examen, se compran el libro, se van a la biblioteca y estudian y estudian y estudian para poder sacar ese examen. Y no es a la primera, es a la segunda, la tercera, la cuarta, y tienes que pagar cada vez que tienes que tomar ese examen. No es fácil, en realidad. Lo pintan fácil para las maestras, pero para enfermera, definitivamente que no. Ok, entonces empezaste con esas dos carreras y después dices siempre no. Entonces, Sí, ¿ahora qué voy a hacer, no? Ahora el cambio. no sé. No, y luego lo bueno que solamente lo puse en las aplicaciones, no empecé las clases, que fue lo bueno. Y entonces ya después me acordé, dije, no, pues yo conozco a esta otra señora en la escuela y ella dijo que es trabajadora social. Y me acuerdo exactamente, quizás muchos de ustedes la conocen, me acuerdo que Maribel González, ella la conocí cuando estaba en la middle school y después otra vez en la high school. Y entonces en la high school ella estaba también finalizando ya sus estudios de trabajadora social. Entonces dije, bueno, pues vamos a intentar. Se escucha, no sabía ni qué era, ¿verdad? Interesante. Pero dije, se escucha interesante y ella me ayudó bastante y pues vamos a ver. Y entonces cuando empecé en el verano fui, ¿verdad?, a conocer las oficinas y todo, y le dije, quiero cambiar lo que puse en mi aplicación. Le dije, quiero cambiar a trabajadora social. Y me dijeron, ok, sí, llena este papel Ningún y problema. no hay problema, te cambiamos y te ponemos las clases. Y dije, ok, está bien. Entonces, am, y así fue como no sabía exactamente qué era, pero Ujú, sabía que las trabajadoras sociales pues ayudaban en muchos aspectos y ujú, dije, bueno, pues ujú. sí, me gusta ayudar. Ajá, me gusta ayudar, eso voy a hacer. Sí, Ajá. sí, ¿Cómo te eso fue voy a en las hacer. clases? ¿Cómo te fue en las clases? Aparte de las clases, pues trabajabas, ¿te involucraste de alguna otra forma en la universidad, en algún club, haciendo alguna otra cosa, aparte del trabajo? Porque se escucha que tomabas clases y trabajabas, te mantenías ocupada de todas formas. Sí, sí me hubiese de haber gustado involucrarme más en la vida del estudiante en el campus, pero igual como tenía esa responsabilidad que tenía que trabajar, lamentablemente no tenía como tanto tiempo libre. Ujú, em, pero sí me involucraba como había diferentes grupos como para minorities. Entonces así fui conociendo diferentes personas como de República Dominicana, muchos puertorriqueños conocí, entonces como que pasaba tiempo con ellos, aunque no estuviéramos como en un grupo oficial, pero sí pasábamos muchos tiempos como hablando sobre nuestros hardships, ujú, nuestras dificultades. ujú, Y también pues no había muchas personas como nosotros que hablaban español, que se miraban diferentes, ¿verdad? No teníamos ojos azules ni pelo rubio. em, y entonces sí era un poquito intimidante, em, entiendo. pero pues sí hubo mucho apoyo, ¿verdad? De algunos profesores. em, y pues pedía ayuda extra si la necesitaba, me la pasaba en la biblioteca cuando lo podía, en la oficina del departamento de trabajador social, conociendo, y así fue como fui conociendo a varios profesores que quizás no los tenía aún, pero sí me ayudaron muchísimo. Y me acuerdo que conocí a una profesora que ella era la directora de allí de los trabajadores sociales
de los profesores de la universidad. Y pues resulta ella también hablaba español, entonces como que fue como, ok, no estoy sola y lo puedo hacer. Ujú, ujú, No soy la única y no voy a ser la última. ujú, sí. Em, entonces ella sí me ayudó bastante como en como mi mentor, sí, está difícil, pero lo puedes hacer, tienes que pedir ayuda y todo eso. Y pues sí, aunque trabajé muchísimo para poder lograr todo esto, pero pues sí, yo pienso que sí valió la pena todo el esfuerzo ¿Dónde y hiciste poder. tu internship? Sí, ¿era requerido que hicieras internship o fue algo que tú decidiste hacer? No, sí, era requerido tuvimos que hacer un internship de un semestre en el sophomore, en el tercero. Segundo o tercero. Ajá, no, a ver, Junior, junior. Junior, sí, ándale. En el último semestre del junior, pero era solamente como para ver qué era lo que nos interesaba. Entonces me acuerdo que como pues ellos miraban, era como, habíamos como dos, quizás tres estudiantes que hablábamos español. Y entonces ellos pues miraban que yo era de Kenneth y todo eso, y entonces no nos preguntaban a dónde queríamos ir o qué queríamos hacer, porque ellos querían que exploráramos, porque con social work puedes hacer muchas cosas, puedes trabajar en una escuela, puedes trabajar en un lugar de ancianos, en un hospital y todo. Entonces ellos nada más les decíamos qué era lo que nos interesaba y ellos nos buscaban. Entonces me acuerdo que en el junior year, en el último semestre, me hicieron una internship en CACS. Ujú. En En CACS aquí, Area Community Services, en donde dan la ujú, sí, allí donde está la despensa y entonces allí pasé 3, 4 meses de mi internship, y pues me gustó que como que estaba de regreso en la comunidad que me vio semi crecer porque pues ya había crecido, ¿verdad? Pero como que, y más que nada, con este internship pude ver que todavía había personas que necesitaban la ayuda que quizás no había cuando nosotros llegamos y que todavía había esa dificultad y de agarrar recursos. Entonces como que allí dije, bueno, ¿por qué no, por qué no regresar a la comunidad donde yo llegué y ayudar de la forma que a mí me ayudaron? Que Ujú, ayudaron a mis papás y que quizás no existía esa ayuda todavía, porque pues era todavía, o sea, en los 2000 que estaban empezando a migrar más familias, más familias, más familias, y entonces no había el suficiente personal que hablar español. Entonces dije, bueno, lo puedo hacer, hablo español, hablo inglés, puedo ayudar a la comunidad que todavía me necesita. ok. ¿Y cómo fue que llegaste a MCHC? ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Cómo lo hiciste para conseguir trabajo? Porque una cosa es siendo la primera en tu familia en ir a la universidad. Ya eso es lo primero, la primer dificultad. Ok, voy a ir a la universidad. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar? ¿Qué voy a estudiar? Ya estás estudiando. Y ahora ya, o sea, uno piensa que ya a los 18 ya eres adulto y cuando te das cuenta dices, no, y ahora que voy a trabajar es que en realidad, o sea, ya. Y ahora sí ya es en serio, como dices tú ya. Reality check. Ahora sí ya voy a Sí. terminar, ya no voy a estar en la escuela. Y como cuando decías en la high school, sentías que iba a ser como que una eternidad estudiando en la universidad, pero se va rápido. Y esos 4 años se van rápido y ahora ya llega ahí la realidad de que vas a trabajar. ¿Cómo le hiciste para conseguir tu trabajo y cómo llegaste a MCHC? Pues entonces cuando yo llegué a MCHC, incluso todavía estaba en la escuela. El último año, en el senior year, nos consiguen otra internship, que es o sea, todo el año completo, son 2 semestres. Y entonces me volvieron a conectar en el área, ¿verdad? De esta área de Kenneth. Y así fue como llegué a MCHC. Yo llegué todavía como una intern. Mm. Y ¿Ha ahí habido, empecé.
Ya En nunca me fui. MCHC, entonces, desde que tú comenzaste, porque yo no recuerdo que MCHC fuera tan grande. No sé en qué momento fue que creció tanto, no sé si la misma necesidad de la comunidad hizo que creciera. Y son bastante personas. ¿Cuál es tu título? ¿Qué es lo que haces? ¿Y qué es lo que otras personas en MCHC hacen en realidad? Cuéntanos un poquito sobre eso. Pues por el momento, ¿verdad? Soy la gerente del programa de Family Center. Em, y pues sí, somos una organización grande que ayuda en todo el condado de Chester. Pienso que siempre fueron grandes, pero no había tanta necesidad con las familias que hablaran español. Pienso que por eso ahora, y también si nos ponemos a pensar, ¿verdad? En los últimos 5 años, en el área de Chester County, más, ¿verdad? En esta área de la parte sur del condado, la población de habla español ha duplicado, si no tripled en los últimos 5 años. Entonces pienso que por eso ahora vemos más la necesidad y más porque quizás hace muchos años, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos, eran 3, 4 familias. Ahora estamos hablando de que todos los que migran a esta área, una es por, ¿verdad? Por el trabajo y muchos de ellos tienen ya familia o hacen su familia aquí. Y entonces pienso que por eso ahora se ve más la necesidad, porque tenemos diferentes programas, ¿verdad? Pero el enfoque más grande del programa que yo superviso es la educación para los padres, cómo ser padres. Lamentablemente, cuando tienes un bebé en el hospital, no te dan un manual, ¿verdad? Igual como cuando compras una tele. Si compras una tele, deja de funcionar, no se quiere apagar, ves el manual y lo resuelves. Lamentablemente, con un bebé no es lo mismo. Uno tiene que saber, pero si no tienes quien te diga, es cuando se vuelve difícil. Em, hay a veces que pensamos, no, el teléfono le va a enseñar. Déjale, le pongo allí unas canciones en inglés y Ya, así va a aprender y inglés. ya cuando acuerda, ya el niño está metido en YouTube y nomás pica para acá y pica para allá y ya no sabe ni qué está viendo, ya no son ni caricaturas, ya está en otras cosas que ni los papás saben Sí. qué es lo que está haciendo, qué es lo que está viendo y el niño ya está adicto al teléfono. Y esa adicción creo que ahorita es la que nos tiene metidos en tantos problemas de salud mental, de ansiedad, de que los niños cambiaron quizás una adicción por la otra y que los niños están pasando tanto tiempo adentro en casa y de que están pegados al teléfono y 24/7 y que no duermen bien y que no pueden dormir bien y que no descansan bien por estar pegados al teléfono. Y en esa parte de la educación, como lo dices tú, para mí es algo que sí es muy importante y qué bueno que tuve la oportunidad de entrevistarte, no solamente por tu historia, por esa historia de cómo llegaste. Para mí la meta principal de este podcast es enseñar a los papás de habla hispana cuál es el proceso para que lo entiendan, para que entiendan por qué es lo que está pasando la juventud ahora en estos momentos, lo difícil que es muchas veces para nuestros jóvenes tomar una decisión cuando ya van a ser adultos sin seguir conociendo el sistema educativo. Entonces, para mí esa es la meta principal, que por medio de estas historias los papás conozcan el sistema educativo desde la primaria hasta la high school y más arriba, más adelante, pero es esa educación, más que nada. Para mí la educación es súper, súper importante en cualquier nivel que sea, ya sea en nivel de la primaria, la secundaria, la prepa, la escuela técnica, la universidad, el colegio, pero igual como papás, para nosotros como papás aprender y educarnos, porque venimos de lugares donde la educación es lo que menos existe y la educación es lo menos importante porque vivimos del día a día, la gente vive de que lo importante es comer, lo importante es trabajar para poder comer. La educación es, o sea, si vas a la escuela bien, si no, pues también, o sea, es más importante el que haya trabajo y el que haya comida. Pero para mí la educación es muy importante, como lo dijiste tú, valió la pena a pesar de que hayas tomado préstamos y de que todavía los estás pagando, valió la pena.
El saber que lo que aprendiste en la universidad, lo que sigues aprendiendo en el trabajo, lo que sigues aprendiendo pasando por lo que estamos viendo, por lo que está pasando Estados Unidos, por lo que está pasando México, por lo que está pasando en otros países, porque ahorita la información así la tenemos de inmediato por medio del mismo teléfono. Entonces, tenemos que educarnos y tenemos que saber cómo lidiar tanto con nuestros hijos, con nuestra familia y con lo que está pasando en nuestro alrededor. Entonces, la educación de los papás es algo que a mí también me interesa mucho y gracias, te agradezco, agradezco a personas que como tú están en MCHC y en otras organizaciones aquí locales que están ayudando a los papás a ser mejores papás. Creo que hubo un tiempo atrás donde la gente decía, ay no, o sea, nosotros estamos pasando por lo mismo que pasaron nuestros papás. Quizás de cierta forma sí, en el sentido de que pues vas aprendiendo mientras vas pasando por por las cosas, por la situación, pero ahorita existe tanta información, la cosa es saberla buscar y saberla utilizar. Entonces, para mí agradezco que haya programas como MCHC y personas como tú, preparadas como tú, como trabajadora social, que pueda ayudar a estas familias, a estos papás que van llegando o los que ya tienen aquí mucho tiempo también a encontrar los recursos locales que necesiten para poder lidiar con nuestros niños, nuestros jóvenes desde edad muy pequeña, donde apenas van comenzando, donde es muy crucial que los niños aprendan lo que es bueno y lo que es malo, lo que es de bien para ellos y lo que no es bueno para ellos, y que los papás aprendan eso también. Este, ¿alguna otra cosa que tú nos quieras compartir, sobre tu experiencia como migrante en este país, como alumna de primera generación, como trabajadora de primera generación, como profesional? Algo que quieras tú platicar, contar, para animar a los jóvenes y a los papás a que se animen a seguir estudiando, por lo menos a terminar la prepa, si no van a ir más allá, a quizás hacer una carrera técnica dentro de la high school o quizás se quieran animar a estudiar un poco más allá y por qué. Sí, claro. Bueno, como les dije desde un principio, no es fácil, pero sí vale la pena. Vale la pena seguir estudiando. Si quieres algo más pequeño, están las escuelas técnicas, o sea, puedes agarrar un associate's degree allí mismo en la escuela técnica, puedes hacer algo de 6 meses, de un año, de 2 años, no tienen que ser 4 años, pero sí vale la pena. Yo pienso que sí te cambia como persona. Las experiencias te abre tu mente de una forma que miras más allá de lo que se te limitaba, y no porque te querían limitar, sino porque así es la cultura. La cultura de donde venimos, de muchos lugares que hablan español, siempre es, ok, ve a la prepa si quieres, si no, te sacamos a los 16 para que no se te haga problema y trabajas. Pero siempre vale la pena todo el esfuerzo. Yo tuve que hacer decisiones entre comida o pagar los estudios, y pienso que valió la pena. Valió la pena el esfuerzo que hice, el esfuerzo que hicieron mis papás a traerme aquí. Entonces esa es mi forma de yo recompensarles a ellos, que se sientan orgullosos. Pero no se limiten a las normalidades de la cultura. No por ser mujer o por ser hombre, no quiere decir que te tengas que limitar a los aspectos culturales que siguen generación con generación con generación. No porque yo sea mujer quiere decir que sea menos que un hombre, o al revés. No porque seas hombre quiere decir que tienes que hacer ese hombre macho que tiene que trabajar para poder darle a su familia. O también no por ser mujer no necesito tener una familia a los 20 años. Yo puedo seguir soñando aparte de lo que yo quiero. Y entonces, pues, para mí, mi sueño fue estudiar, sigo estudiando, sigo mejorando, em, y nada, no me limitó esas cosas culturales que estaban pasando a mí, como eres mujer, no vas a terminar, no puedes, ¿quién te va a ayudar? Entonces, nada de eso
me dejó caer y pienso que tuve el suficiente apoyo de mis padres, de mis profesores y también en ese entonces pues conocí a mi esposo. Él nunca me limitó, nunca me dijo, ay, salte de la universidad. ¿Para qué? ¿Qué vas a estar haciendo allá? ¿Estás allá sola? ¿Qué estás haciendo allá? No, pienso que él fue uno de mis apoyos número uno. Él nunca me dijo, deja la escuela. Incluso estuvo allí para apoyarme. Estuvo allí para apoyarme. Entonces, esas son esas normas culturales de las que estoy hablando. No porque tengas un novio cuando estás en high school y que te diga, no, tú no vas a ir a ningún lado porque te tienes que casar conmigo o tienes que ser mi novia o porque te vas a ir 3 horas de aquí. Esa es todavía una cosa en la cultura que no podemos sobrepasar porque seguimos así, las generaciones contra generación. Entonces, no dejen que nadie más decida por ustedes y tomen riesgos. Quizás de los riesgos aprendemos si hay errores. Yo no quiero decir que mi experiencia fue perfecta porque no lo fue. Sí tuve altas y tuve bajas, pero siempre me mantuve con mi frente en alto y dije, no, esto no me va a bajar de mi nube y tampoco no lo quiere decir como con orgullo, pero también sí valió la pena todo el sacrificio que hice. em, y también no fue de un día para otro que yo fui gerente, o sea, yo empecé desde lo mero abajo. Desde lo mero abajo porque conozco varias chicas o chicos que salen de la universidad y no, yo quiero hacer lo que tú haces o yo quiero ser más, o sea, gerente, pero, o sea, uno tiene que empezar desde abajo y creo que eso me hizo la persona que soy hoy. Yo ¿verdad? Desde el 2013 estoy haciendo este servicio a la comunidad, ir a las casas, ir a ver a las mamás, a los bebés y todo esto. Y eso me ha ayudado bastante a ver que en esta comunidad donde vivimos, hay unas personas que pueden sobrepasar, como tú dices, todos esos barriers que tienen en la misma comunidad donde vivimos y más con todo lo que está pasando. Entonces, no miren para atrás y sigan adelante. Eso es lo único que puedo decir. Y sí, siempre estoy aquí, ¿verdad? Soy parte de la comunidad. Y si quieren, siempre estoy aquí para cualquier cosa también. Me aseguraré de poner la información de MCC para las personas que necesiten ayuda, que son papás nuevos, que tienen niños pequeños, mujeres embarazadas, parejas de mamás y de papás. Quizás en esté pasando por voy a ser mamá, voy a ser papá y no sé qué voy a hacer. Si necesitan de sus servicios, me aseguraré de poner los números de contacto, la página web para que la gente se arrime más al programa de madrinas de MCHC. En la página de MCHC, ahí tienen los contactos de todas las personas que son de aquí del área de la comunidad que están para apoyarles. Pues te agradezco muchísimo por tu tiempo, gracias por aceptar ser parte de este podcast. Sé que has visto algunos de los episodios, te agradezco el apoyo definitivamente de todo corazón. Esto no lo hago para mí, lo hago para la comunidad de forma independiente por algo que quiero que la gente siga avanzando, que los jovencitos no sobrepasen. Claro que para mí mi meta es que la gente llegue más allá de lo que nosotros llegamos, de donde nosotros vinimos y hasta donde hemos llegado, que nos sobrepasen. Yo sé que es muy posible si fue un camino difícil para nosotros, que no tuvimos los mismos apoyos que existen ahora, que sé que aún no es suficiente, las escuelas no se dan abasto con los jóvenes, con el porcentaje tan alto que hay de jóvenes que necesitan apoyos dentro de la escuela. Entonces yo decidí hacer esto por mi propia cuenta, compartiendo lo que yo sé sobre el sistema aquí en Estados Unidos, el sistema educativo,
con todo lo que conozco, pero no lo podía hacer yo sola, necesitaba dar ejemplos de otras personas que lo han logrado igual que yo o más allá que yo, así es que definitivamente te agradezco muchísimo por haber aceptado, gracias por el tiempo y por ahí pues nos seguiremos viendo para el siguiente episodio. Muchísimas gracias, que tengan buen día, buena tarde, buenas noches y por ahí nos seguiremos viendo. Bye bye.